En 2013, una niña de 12 años llevaba meses siendo drogada por sus propios padres. Se llamaba Asunta. Fue adoptada en China con solo 9 meses de vida. El día de su muerte, tenía en el cuerpo el equivalente a 27 pastillas de ansiolítico. Sus propios padres fueron condenados por asesinarla. Pero hay algo que casi nadie cuenta sobre este caso. Durante 2 años, antes de que empezara el juicio, la prensa publicó una frase brutal, atribuida directamente a la madre. Una frase que ayudó a condenarla, en la opinión pública, antes de que un solo jurado se sentara a escuchar las pruebas. Esa frase nunca existió. Y el medio que la publicó no lo reconoció hasta 2024. 10 años después. Esta es la historia real del caso Asunta, la que la serie de Netflix no cuenta entera. Su nombre original era Yong Fang. Nació en Yongzhou, en la provincia china de Hunan. Con apenas 9 meses, fue adoptada por un matrimonio gallego, la abogada Rosario Porto y el periodista Alfonso Basterra. Creció en un entorno acomodado, en Santiago de Compostela. Estudiaba música, practicaba ballet, hablaba varios idiomas. Por fuera, la hija perfecta de una familia perfecta. El 21 de septiembre de 2013, sus propios padres denunciaron su desaparición. La Guardia Civil la buscó bajo el nombre en clave Operación Nenúfar. Horas después, encontraron su cuerpo en Montoto, muy cerca de la capital gallega. La autopsia encontró algo que cambió por completo la investigación. El cuerpo de Asunta tenía una dosis muy elevada de ansiolíticos. Concretamente, lorazepam, el principio activo del Orfidal. Los expertos calcularon que, solo el día de su muerte, había ingerido el equivalente a 27 pastillas de 1 miligramo. Pero había algo todavía más inquietante. Esa sustancia llevaba en su organismo, de forma continuada, desde 3 meses antes. Es decir, alguien llevaba meses drogando a esta niña de 12 años. El cuerpo también presentaba marcas de ligaduras en manos y pies. Y una lesión en un muslo, compatible con haber sido arrastrada tras la muerte. Una profesora de su colegio declaró después ante el juez algo que se le había quedado grabado. Que Asunta le había confesado que sus padres le daban polvos blancos. Al día siguiente de encontrar el cuerpo, detuvieron a Rosario Porto. Un día después, a Alfonso Basterra. Ambos a prisión provisional sin fianza. Los únicos investigados por el crimen. Y aquí es donde este caso se separa de cualquier otro. Entre la detención y el inicio del juicio pasaron casi 2 años. 2 años en los que la prensa española publicó titular tras titular, dando por hecho la culpabilidad de los padres. El propio juez instructor, José Antonio Vázquez Taín, llegó a afirmar en el auto de apertura del juicio que el crimen fue un plan premeditado, ejecutado de forma gradual, y que resultaba, cito textualmente, imposible sin la participación, o al menos el consentimiento, de ambos imputados. Pero entre esos titulares, hubo uno que se hizo famoso más que ningún otro. Una frase que, según la prensa, Rosario Porto le había dicho a Alfonso Basterra en los calabozos. «Tú y tus jueguecitos, ¿te ha dado tiempo a deshacerte de eso?» Esa frase se publicó como si fuera literal, como si fuera una prueba. Se repitió en portadas, en tertulias, en la opinión pública de toda España. Nunca existió. El 3 de mayo de 2024, La Voz de Galicia reconoció que esa expresión, que ellos mismos habían difundido antes del juicio, jamás se había pronunciado. 4 días después, La Vanguardia, que también la había publicado, hizo lo mismo. 10 años después de condenar a una madre en la opinión pública con una frase que jamás dijo.
El juicio empezó el 29 de septiembre de 2015. Terminó un mes después, el 30 de octubre. Tras 5 días de deliberación, el jurado declaró, por unanimidad, culpables a Rosario Porto y Alfonso Basterra. La conclusión: la sedaron durante meses y finalmente la asfixiaron por sofocación. En noviembre de 2015, llegó la sentencia. 18 años de cárcel para cada uno, por asesinato con la agravante de parentesco. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia hizo una matización importante. Solo las pruebas situaban con certeza a la madre en la casa donde ocurrió el crimen. Aún así, tanto ese tribunal como el Tribunal Supremo firmaron la misma condena para el padre, al considerar que ambos habían planeado el crimen juntos. Los dos siempre negaron haber matado a su hija. El 18 de noviembre de 2020, después de 2 intentos de suicidio fallidos, Rosario Porto fue hallada ahorcada en su celda de la prisión de Brieva, en Ávila. Cumplía condena por el asesinato de su propia hija. Alfonso Basterra sigue en prisión, en el centro penitenciario de Teixeiro. Tras 10 años cumpliendo condena, solicitó el 3er grado, el régimen abierto. Instituciones penitenciarias se lo denegó. En 2024, Netflix estrenó una miniserie inspirada en el caso, protagonizada por Candela Peña y Tristán Ulloa. El propio juez instructor, Vázquez Taín, declaró después que la serie lo retrataba como un delincuente y que sentía que era, en sus palabras, una especie de venganza personal. 11 años después, sigue sin saberse con certeza qué llevó a unos padres a hacer esto con su propia hija. Lo que sí sabemos es otra cosa, que durante 2 años, antes de que un solo jurado escuchara una sola prueba, España entera ya había condenado a esta mujer con una frase que nunca dijo, y que hicieron falta 10 años para que alguien lo reconociera. Este es otro testimonio perdido entre las prisas de una portada. Suscríbete si quieres que sigamos contando estas historias.